Un pionero. Un explorador. La clave de Cristóbal Colón. Un documento esclarecedor que revela todos los datos sobre la verdadera identidad del navegante más famoso de la historia. A más de 20 años, desconozca el italiano, hasta el punto de necesitar un traductor para cartearse con su paisano Toscanelli. El propio Toscanelli le considera portugués y le contesta en latín, idioma que Colón sí conocía, ya que lo aprendió en Santo Domingo de Tuy. A día de hoy, ni siquiera en Italia se ponen de acuerdo sobre su cuna, pues frente a Génova aún se lo disputan una veintena de ciudades. Castilla reconoce en su testamento al morir que las Indias las descubrieron y ganaron los naturales del Reino de Castilla. De hecho, tras concederle una pensión, le asienta en sus registros como el portugués. Pedro Madruga era un noble galaico portugués y se movía entre ambos reinos. De hecho, Colón reconoce por escrito que se debía a ambos reinos por igual. Colón utiliza en su léxico más de 500 términos propiamente gallegos. Avalar, avalumado, agardando, agora, amortecido, angra, arreo, No solo eso. En 1951, el capitán de la Marina Julio Guillén Tato, analizando los textos de Colón, descubrió que la jerga marinera y su estilo de navegación es típicamente atlántico y en absoluto mediterráneo. Ha llegado la hora de dar a conocer toda la verdad y demostrar con pruebas históricas que Colón nació en San Salvador de Pollo. La tradición oral de Pollo, Pontevedra, dice que en la Casa da Cruz de Porto Santo de Pollo nació el descubridor de las Indias. Bien, pues el primer nombre que impone Colón al llegar a tierra firme es San Salvador, que es el nombre de la parroquia a la que pertenece Pollo. El segundo, Isla Concepción. La Concepción es la copatrona de la parroquia de Pollo desde antes de Colón. En Cuba, bautiza al actual Baracoa como Porto Santo, lugar donde nació en Pollo. Y en Trinidad, impone incluso el nombre de la casa, Punta Casa da Cruz. Santo Domingo, en la República Dominicana, lo impone por Santo Domingo de Tuy, lugar donde Madruga estudió, aunque puede que también fuera por su familiar, Domingo de Colón, o Bello, el viejo corsario. A Jamaica la denominó Isla Santiago. Allí impuso nombres de ríos de Galicia como Río Miño o Río Xayas. Punta Lanzada es uno de los topónimos que mejor describen este asunto de la patria de Colón, dado su carácter exclusivo de Galicia, como los ríos citados. Lo impone en honor a la famosa playa de La Lanzada, en el Grove pontevedrés. Punta Muros, por la villa de Muros, que se halla en la coruñesa ría de Noia. Cambaos, por Cambados, y muchos otros, hasta un total de más de 100 nombres reconocibles de la costa gallega, y siguiendo el mismo orden que presentan en las Rías Bajas. ¿Sabía usted que la nao Santa María se construyó en Pontevedra, siendo su nombre primero y original La Gallega? Él había demostrado documentalmente en la Gallega que la Santa María, que es como se denominaba, pero que anteriormente había sido
se le conocía como la Gallega, y que había sido construido aquí en los arrabales de la Moureira, justo debajo de, bueno, un poco más abajo de donde está ahora Santa María, ¿no? Había unos artilleros muy buenos porque, bueno, de aquella Pontevedra, estamos hablando en el siglo XV, pues Pontevedra tenía muy buena referencia en cuanto a la construcción de barcos, aunque eran, para la época, luego se fueron desarrollando y tal, eran un poco mamotretos, un poco brutos, pero eran muy sólidos. Y en eso Pontevedra pues tenía mucha fama de sus astilleros. Pero tras alquilársela al también gallego Xoán da Coxa, más conocido por Juan de la Cosa, Colón le cambió el nombre y se la dedicó a la patrona de Pontevedra, Santa María la Mayor. Por esa razón, Juan de la Cosa era del puerto de Santa María, pero no el de Cádiz, sino el de Santa María la Mayor, de Pontevedra. El puerto de Pontevedra era en ese entonces el segundo del Atlántico tras Lisboa y un gran foco comercial con Europa y con el Mediterráneo. ¿Sabía usted que los herederos de Colón, los duques de Veragua, heredaron una finca en Portosanto de Pollo llamada La Puntada? ¿Por qué heredan fincas en Pollo, Pontevedra, y no heredan fincas en Génova? ¿Sabía usted que las pruebas caligráficas realizadas por una perito calígrafo, María Teresa Torres Legarreta, a partir de 25 manuscritos de Colón y Pedro Madruga, vinculan más allá de la casualidad la escritura de ambos personajes? No solo eso, ahora, por primera vez en la historia, se ha podido descifrar la misteriosa firma de Colón, la misma que nadie ha sabido resolver hasta hoy. Esta críptica firma lleva mareando cientos de años a los investigadores más sagaces, y solo la tesis gallega tiene a día de hoy respuesta para ella. La solución a este enigma del almirante nos la dio Alfonso Filipot, que descubrió que son las iniciales del árbol familiar de Pedro Madruga, formando una especie de casa, la Casa de Soutomayor. Los expertos, catalanes incluidos, decían que eran las iniciales de Señor, Su Alta Señoría, Excelente, Magnífico, Ilustre, o bien que son anagramas de rezos, firmas cabalísticas sefarditas y otras muchas conjeturas totalmente oníricas. Pero ahora sabemos que este logogrifo, en forma de casa, simplemente contiene las iniciales del linaje de Pedro Madruga, correspondiendo a las iniciales de su padre, sus abuelos y sus bisabuelos paternos. Y bajo la casa paterna, el nombre verdadero del descubridor, XPO Ferens. XPO Ferens decían que significaba, en mal latín, portador de Cristo, pero en realidad lo que significa es Cristóbal. La X se usaba antiguamente como Cristo. PO es Pedro, y la contracción de Fernández Eanes, Fer Ens. O sea, Cristóbal Pedro Fernández Eanes, más conocido por Pedro Madruga, escrito al pie de la Casa de Soutomayor. El noble feudal Pedro Madruga de Soutomayor participó en la famosa Batalla de Toro, luchando al lado de los portugueses, deseoso de anexionar el reino de Castilla al de Portugal. Esa fue la causa original de su caída en desgracia, y también lo que le obligaría a esconderse durante años en Portugal. Pedro Madruga se refugia entre la familia de su mujer, la noble portuguesa Teresa de Tábora. Justo en esas mismas fechas, aparece también en Portugal un navegante extranjero llamado Cristóbal Colón, de quien casi todo se ignora. Evidentemente el conde de Camiña, Pedro Madruga, no podía revelar su identidad y tuvo que usar el nombre de bastardo de su infancia, en Pollo, como Cristóbal Pedro de Colón.
Colón y Madruga están en las mismas fechas en los mismos lugares, tanto en Portugal como en Castilla, y comparten la misma familia portuguesa en las mismas fechas. Demasiadas coincidencias. Pero hay muchísimas otras pruebas que explican su doble identidad. Cuando Colón busca apoyos, apela siempre a los familiares de Pedro Madruga, como eran Diego de Deza o el cardenal Mendoza, entroncados ambos con los Soutomayor. En su segundo viaje, Colón trajo consigo a 2 indios, a los cuales enseñaba el idioma castellano con el fin de convertirles en traductores en las Indias. Los bautizó el 29 de julio de 1496 en la Basílica de Guadalupe, en Cáceres, donde aún hoy se guarda la cédula de su bautismo. Los nombres que impuso a los mismos ya no nos resultan nada extraños: Cristóbal y Pedro. El hecho de que Colón salga de Palos tampoco es algo casual, pues era un señorío que fue otorgado a Payo Gómez Charino de Soutomayor, tras ganar Sevilla a los moros, cortando la cadena tendida sobre el río Guadalquivir por estos. De ahí que Colón parta desde ese señorío onubense, porque pertenecía a los descendientes de los Soutomayor. Como vemos, nada es casual en este hombre. En una carta con fecha de 1 de diciembre de 1504, Colón le dice a su hijo Diego que tiene 10 hermanos más. ¿Sabía usted que Colón tuvo 11 hijos? Pedro Madruga tuvo con Teresa de Tábora 9 hijos, que sumados a Fernando Colón serían los 10 hermanos de Diego Colón. Los hijos de Colón y Madruga mantienen relaciones fraternas entre sí, hasta el punto de que viajan juntos a las Indias y comparten el gobierno de las islas, algo reservado solo para los de máxima confianza. ¿Por qué entregó Diego Colón el gobierno de Puerto Rico a Cristóbal de Soutomayor? Eso era convertirle en millonario. Era evidentemente porque se trataba de su hermano. Valladolid del 20 de mayo de 1506, y su amigo el cura Bernaldez, que lo asistió, nos dice que tenía más o menos unos 70 años. Madruga tendría en ese entonces 74. En cambio, el Colón genovés tan solo 55. No encaja una vez más. Pero, ¿sabía usted que a Colón lo enterraron en principio en Valladolid, en una capilla de la familia Lacerda, que eran familiares de los Soutomayor? Casualmente, era el mismo sitio y capilla donde en 1440 se había enterrado a Fernán Eanes de Soutomayor, el padre de Pedro Madruga. Es solo cuestión de tiempo el extender esta información para que se acepten de modo oficial las pruebas de que Colón era el noble gallego Pedro Álvarez de Soutomayor, o Pedro Madruga, algo que sin duda sucederá con el tiempo.